Amplificador operacional. Los primeros amplificadores operacionales fueron utilizados principalmente para realizar operaciones matemáticas, tales como la adición, la sustracción, la integración y la diferenciación. De ahí el término operacional. Estos primeros dispositivos se construyeron con tubos de vacío y funcionaban con altos voltajes. Los amplificadores operacionales actuales son circuitos integrados lineales, IC, que utilizan voltajes de CD relativamente bajos y son confiables, además de baratos. El símbolo del amplificador operacional estándar se muestra en la siguiente figura. Tiene dos terminales de entrada, la entrada inversora, que es la negativa, esta que se encuentra aquí, y la entrada no inversora, la positiva, y una terminal de salida. La mayoría de los amplificadores operacionales operan con dos voltajes de alimentación de CD, una positiva y la otra negativa, como se muestra en la segunda figura. Aun cuando algunos tienen una sola fuente de CD. Casi siempre las terminales de voltaje de CD se dejan fuera del símbolo esquemático, únicamente por simplicidad, aunque se entiende que allí están. Amplificador operacional ideal. Como pueden ver, este es el símbolo esquemático del amplificador operacional ideal. El amplificador operacional ideal tiene una ganancia de voltaje infinita y un ancho de banda infinito. También tiene una impedancia de entrada infinita, que se puede decir un circuito abierto, de modo que no carga la fuente de excitación. Estas son una de las características de un amplificador operacional ideal. Por último, se dice que tiene una impedancia de salida cero. Estas características se pueden ilustrar en este esquema, diagrama a bloques. Un amplificador operacional típico se compone de tres tipos de circuitos amplificadores: un amplificador diferencial, un amplificador de voltaje y un amplificador push-pull, como lo muestra la figura. El amplificador diferencial, o sea el primer bloque, es la etapa de entrada del amplificador operacional. Amplifica la diferencia de voltaje entre las dos entradas. La segunda etapa casi siempre es un amplificador clase A que proporciona ganancia adicional. Algunos amplificadores pueden tener más de una etapa de amplificador de voltaje. En general se utiliza un amplificador clase B, que es un push-pull, para la etapa de salida, como se ve en el diagrama. Amplificador operacional no inversor. Como ustedes pueden ver en la figura, se muestra un amplificador operacional conectado en una configuración en lazo cerrado como amplificador no inversor. Con una cantidad controlada de ganancia de voltaje, se aplica la señal de entrada a la entrada no inversora, que está positiva. La salida se vuelve a aplicar a la entrada inversora, que es la negativa, por conducto del circuito de realimentación en lazo cerrado, formado por el resistor de entrada, que es RI, y el resistor de realimentación, RF. Esto crea realimentación negativa de la manera ya descrita. Por ejemplo, los resistores R1 y RF forman un circuito divisor de voltaje que reduce B de salida y conecta el voltaje reduciendo BF a la entrada inversora. El voltaje de realimentación se expresa como la fórmula que se encuentra ahí arriba. Ahora, la diferencia del voltaje de entrada, que es B de entrada, y el voltaje de realimentación, BF, es la entrada diferencial al amplificador operacional.
Amplificador operacional e inversor. Un amplificador operacional conectado como amplificador e inversor con una cantidad controlada de ganancia de voltaje se muestra en esta figura. La señal de entrada se aplica a través de un resistor de entrada RI, vamos a llamarle, conectado en serie con la entrada inversora, que es la negativa. Asimismo, la salida es realimentada a través de RF a la misma entrada. La entrada no inversora, que es la positiva, se conecta a tierra. Amplificador como comparador. Podemos utilizar también un amplificador operacional como un comparador. Un comparador viene siendo un circuito, o es un circuito basado en un amplificador operacional especializado que compara dos voltajes de entrada y produce una salida que siempre está en uno de dos estados, lo que indica la relación mayor o menor entre las entradas. Los comparadores proporcionan tiempos de conmutación muy rápidos y pueden tener capacidades adicionales, tales como un corto retardo de propagación o voltajes de referencia internos, para optimizar la función de comparación. En aplicaciones menos críticas, un amplificador operacional que funciona sin realimentación negativa en lazo abierto a menudo se utiliza como comparador, aun cuando los amplificadores operacionales son mucho más lentos y carecen de otras características especiales. Disponen de una ganancia en lazo abierto muy alta, lo que les permite detectar diferencias muy pequeñas en las entradas. En general, los comparadores no pueden ser utilizados como amplificadores operacionales, pero estos sí pueden ser utilizados como comparadores en aplicaciones no críticas, debido a que un amplificador operacional sin realimentación negativa es en esencia un comparador. Amplificador sumador. Como pueden ver ustedes ilustrado en esta pantalla, está un amplificador utilizado como un sumador. El amplificador sumador tiene dos o más entradas y su voltaje de salida es proporcional al negativo de la suma algebraica de sus voltajes de entrada, como se puede ver en esta figura. Les estoy mostrando un amplificador sumador de dos entradas, aunque se pueden utilizar cualquier número. La operación del circuito y derivación de las expresiones de salida son como sigue. Se aplican dos voltajes, que es de entrada 1 y de entrada 2, a las entradas y producen las corrientes I1 e I2, como se muestra. Utilizando los conceptos de impedancia de entrada infinita y de tierra virtual, se puede determinar que la entrada inversora, que es la negativa, digamos así, la entrada inversora, que es la negativa, claro, del amplificador operacional, es aproximadamente de 0 volts y que no fluye corriente a través de él. Esto significa que ambas corrientes de entrada, I1 e I2, se combinan en un punto de suma. Vamos a suponer que se llama punto de suma A. Por lo tanto, forman la corriente total, que es IT, la cual circula a través de RF, como pues se indica en esta figura o en este diagrama. Amplificador, integrador y diferenciador. Como ustedes pueden observar en esta figura, estamos viendo un amplificador integrador. Obsérvese que el elemento de realimentación es un capacitor que forma un circuito RC con el resistor de entrada. Es muy importante que para entender cómo funciona un integrador se sepa, o importante revisar cómo se carga un capacitor. Hay que recordar que la carga del capacitor, en este caso vamos a llamarla Q, es proporcional a la corriente de carga IC y al tiempo T. En el diferenciador, por ejemplo, que es el que tenemos
a nuestra mano derecha, podemos observar que difiere la colocación del capacitor y el resistor de aquella utilizado en el integrador. El capacitor ahora es un elemento de entrada y el resistor es el elemento de la alimentación. Por ejemplo, un diferenciador produce una salida que es proporcional a la razón del cambio de voltaje de entrada. Para ver cómo funciona el diferenciador, podemos aplicar un voltaje de rampa que tiende a un valor positivo a la entrada. Por ejemplo, si utilizáramos un diferenciador práctico, este diferenciador ideal utiliza un capacitor en serie con la entrada inversora, debido a que el capacitor tiene una muy baja impedancia a altas frecuencias. La combinación de R, F y C forman un amplificador de muy alta ganancia a altas frecuencias. Esto quiere decir que un circuito diferenciador tiende a ser un tanto ruidoso, porque el ruido eléctrico se compone principalmente de altas frecuencias. La solución a este problema es simplemente agregar un resistor en R de entrada en serie con el capacitor para que actúe como un filtro pasabajas, con el fin de reducir la ganancia en altas frecuencias. Este resistor pues obviamente deberá ser pequeño comparado con el resistor de realimentación. Tendrá que ir aquí en serie con este capacitor. Como decía, el resistor tiene que ser pequeño comparado con el resistor de realimentación o la resistencia de alimentación, para que el efecto en la señal deseada sea, pues, digámoslo así, despreciable. Aquí tendría que ir nuestra resistencia en serie. También se puede utilizar una resistencia para compensar el efecto de la polarización en la entrada no inversora. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan, pues no duden en publicarla en el espacio que se les deja y yo con gusto la contestaré. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido y sigan viendo este tutorial, esos tutoriales de YouTube. Gracias.